Gloria a Jesús. Oramos. Señor, gracias, Señor, por tu presencia. Dios mío, en ti hemos confiado, Señor, y has sido ayuda en nuestros tiempos difíciles, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícelo, Señor, y bendice tu palabra, que pueda caer en buena tierra, Señor. Estamos, nuestro deleite, Señor, es recibir tus palabras, Padre. Gracias por esta congregación. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesucristo. Me gustaría compartir en Éxodo 18, 13. Y la palabra que Dios me estaba dando es sobre el buen consejo. ¿Cuál es el buen consejo, verdad? Y sobre todo que seamos buenos consejeros. Y es tal el poder de Dios que dice su palabra que Él despoja de consejo a los consejeros y entontece a los jueces, dice su palabra. Claro, aquellos que bueno, son consejeros en este mundo, en esta tierra, pero que lo hacen y no lo hacen de parte de Dios, ¿verdad? Que lo hacen pues de su propia opinión, sus propias experiencias, incluso a veces de buena fe, ¿no? O sea, queriendo dar el mejor consejo, ¿no? Este es el mejor consejo que tengo para ti, pero que al final no llega a ser bueno porque no viene de parte de Dios, no viene de la fuente que es el consejero de consejos y de consejeros, que es nuestro Dios. Amén. Él es el único, auténtico y fiel consejero para que nuestras vidas vayan bien y sean benditas. Amén. Pues vamos a leer en Éxodo 18, versículo 13, y dice así: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí a consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Amén. Gloria a Jesús. La carga compartida se lleva mejor, ¿verdad? Y es lo que es el consejo que el suegro de Moisés le quiere dar. Él se lo hacía solo él, y bueno, y posiblemente tenía buen consejo de parte de Dios, porque Moisés tenía una relación con Dios, ¿no? Pero claro, era una carga muy pesada, demasiada pesada. Y hermanos, en el pueblo de Dios se tienen que levantar este anhelo, ¿verdad? De tener buen consejo para poder dirigir al pueblo. El pueblo de Dios es grande y cada vez Dios va a ir añadiendo a los que han de ser salvos a su iglesia. Y va a haber mucho pueblo. Amén. Mucho pueblo el cual aconsejar, dar buen consejo de parte de Dios. Pero con esa carga repartida,
pues va a ser más llevadero. Así que yo el mensaje que te quiero lanzar en esta mañana es que seas valiente, ¿sabes? Y primeramente para recibir el buen consejo, buscar el buen consejo de parte de Dios. No el consejo que nuestros oídos quieren oír, no el consejo pues que me viene bien y encaja y me da una paz, que a lo mejor es una paz exterior, momentánea, pero no es una paz auténtica de que ese consejo que realmente me va a ayudar, que a lo mejor no es agradable a nuestros oídos, pero es el bueno, es el que necesito. Y ese lo tiene Dios para ti y para mí. Y lo tiene pues con los hombres, con estas condiciones que bueno, Moisés se estaba dando cuenta gracias a su suegro y recibió el consejo de su suegro y hubo bendición para él y para el pueblo. Amén. Y hizo partícipe a otros hombres. Escoge hombres, ¿verdad? Primeramente con temor de Dios hablaba, ¿no? No, de virtud, que tengan virtud. Y que sean temerosos de Dios, varones de verdad, para que sean buenos consejeros y aborrezcan la avaricia, para que el consejo no se lo queden para ellos, sino que sean objetivos y den un buen consejo para que si hay que cortar, se corte, si hay que reconducir al camino, se reconduzca, si hay que cambiar, si hay que corregir, ¿verdad? Porque el consejo y todo el consejo de Dios está para eso, y para conocer cuáles son los planes de Dios, cuáles son las ideas de Dios, los pensamientos de Dios. Si realmente el pueblo tiene que conocer a Dios, estamos conociendo a Dios, pues tenemos que recibir el consejo. Amén. ¿Quieres ser un buen consejero? ¿Quieres ser un consejero que realmente ayude a que los demás crezcan? Que bueno, pues si están a lo mejor, como diría, paralizados o bloqueados por los asuntos, los problemas, puedas desbloquearles, ayudarles a que se desbloqueen, porque un consejo no es un mandato, no es decir te mando, aunque la Biblia también hay mandatos, ¿verdad?, que están con verbos de imperativo para que nos vayan bien. Ahora, nosotros o hacemos caso o no hacemos caso, y el consejo es igual. ¿Hacemos caso o no hacemos caso? Yo ahí te dejo el consejo, ¿no? Este consejo es para ti de parte de Dios. Pero claro, qué bueno que primero nos formemos como estos hombres, que tengamos virtud, que Dios nos dé esas virtudes, ¿verdad? Y eso solamente se consigue pues conociéndolo a Él, teniendo una relación personal con Cristo y teniendo ese temor de Dios, sabiendo que no podemos pasar las líneas, que debemos de estar consultando a Dios constantemente, que Dios se nos revele para que podamos entender cuáles son sus planes. Y sobre todo, pues, varones de verdad, que seamos sinceros, hombres y mujeres sinceros, que no vayamos a medias tintas, que no por caer bien demos un consejo, al final un consejo que es vano, que no va a ningún sitio y no va a ayudar para nada. Amén. Y como he dicho antes, va a ser una paz vana, no va a haber una paz verdadera de haber conseguido objetivos en nuestras vidas. Para reconducir al pueblo se necesita de consejeros, y en la multitud de consejeros, dice la palabra de Dios, está la sabiduría. ¿Quieres ser sabio y entendido? Para ser bien reconducido, para que tu vida vaya bien, pues entonces tenemos que consultar, y en la multitud de consejeros está esa bendición. Gloria a Jesús. Consejeros de Dios, que es una tarea muy dura, y para eso hay que fortalecerse todos los días y no desfallecer, contar con hombres y mujeres para que también hacerles un llamado a esa consejería. Y bueno, aconsejar al pueblo que anden sujetos y que la bendición está en el consultar. Y hoy pensaba, consultorio médico, el consultorio
para nuestras vidas. Ya el otro día pensaba y digo, se ha ido perdiendo mucho esto. Yo recuerdo cultos anteriores, antes de venir a este lugar, en General Ricardos, habían colas después de los cultos para dar consejo pastoral, ¿sabes? Y los pastores mayores, los ancianos, nos enseñaban a los más jóvenes a estar allí con ellos y a recibir una persona y otra persona y otra persona y una pareja y tal, viniendo a pedir consejo. Y es muy importante, antes de dar el consejo, aprender a escuchar. El mundo ha perdido mucho esto. El mundo está lleno de conversaciones de besugo. ¿Qué digo? Todos quieren hablar, todos quieren exponer, pero no escuchamos, ¿sabes? Hay que escuchar a la otra parte. Y luego, y querer escuchar significa que no es que le vayas a dar la razón, sino luego buscar ese buen consejo para que le sea lo mejor para su vida. Amén. Y eso se ha ido perdiendo. No quiero decir que no tengáis buen consejo. Si vosotros tenéis un buen consejo, sabéis consultar a Dios en todas las cosas, pero sí deciros que es importante la intervención de sus siervos, de las autoridades y cuanto más de los ancianos. Ese consejo que viene del anciano, del abuelo, un buen consejo. No un consejo por haber aprendido en la vida a huir y a escapar y, oye, si te lo haces así, te va a ir. No, sino consejo para afrontar, consejo para crecer, para crecimiento. Amén. Gloria a Jesucristo. Vamos a leer en Isaías 8:19 cómo nos enseña Isaías 8:19, dice la palabra de Dios: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Vas a consultar a lo que está muerto para tu vida? No digo que vayas al cementerio, aunque hay algunos que consultan. Mi hermana a veces me dice, hablo con papá. Y digo, pues yo no. Pero hay gente que se siente más, consulta a los muertos. Pero esta palabra a mí me hace ver a los encantadores y a los adivinos, aquellos que tienen consejos para todos y diversidad de... Vendo consejos que yo no quiero, ¿no? Y tengo consejos para uno, para fulanito, para fulanita, para todo el mundo. Y encima aquellos consejos que son encantadores, ¿verdad? Gente que es elocuente, hablando. ¿Conoces? ¿O eres? ¿Eres así? A veces ese no es ahí no hay buen consejo, ¿verdad? Por eso le decía, no les contestarás diciendo, no consultará el pueblo a su Dios, ¿verdad? Y alguien que está muerto, ya no te hablo de muerto físicamente, sino que realmente su vida no, ni ton ni son. ¿Vas a pedirle un consejo para callar tu alma? Aleluya. Tenemos que consultar a Dios. Tenemos que ir al buen consejero. Amén. Tenemos que buscar esa palabra que es la mejor para nuestras vidas. Aunque nos duela, aunque no lo suframos, aunque no queramos, pero esa es la buena palabra que nos va a ayudar, que es lo mejor para nosotros, que es lo que necesitamos. Amén. Y eso hay que buscarlo dentro de nosotros, hay que buscar, hay que considerar, como dice la palabra de Dios, en el día bueno estate contento, solamente disfrútalo, vívelo, pero en el día malo considera. Y basta su afán y su mal cada día, ¿verdad? Cada día trae su propio afán y su propio mal. O sea que hay situaciones en las cuales demanda de que nosotros consultemos a Dios y preguntemos y no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Amén.
sino que ejercitemos el consultar. Gloria a Jesús. Pablo, pues, después de convertirse, recibió la revelación del Hijo, ¿verdad? En ese mismo momento se convirtió y dejó a todos. Dice, este era el hombre que antes arrasaba y tal, y ahora, pero porque hubo una revelación del Hijo, y eso le abrió la mente, le abrió el corazón, recibió el buen consejo. No hizo falta consejos humanos, ¿verdad? Para redirigir su vida, para esa conversión genuina, sino fue algo celestial. Y es bueno que tengamos ese encuentro con el Señor y que nos sea revelado su Hijo. Su Hijo es la palabra de Dios viva y eficaz. Su Hijo es el Verbo. Amén. Y ese es el buen consejo. Ese es el consejo que tiene para ti y para mí, porque Dios tiene consejo, buen consejo. Tiene promesas y tiene el consejo para que tu vida vaya bien y sea lo mejor, para que no te metas en líos, para que, en fin, no nos equivoquemos. Amén. Porque Dios es verdadero, es justo y no es hombre para que mienta. Dios no es mentiroso, con lo cual es hombre, puede ser hecho hombre en Cristo, ¿verdad? Pero es fiel, es verdad. Amén. Y eso es lo que debemos de buscar, arrimarnos a buen árbol, que nos dé buena sombra. No vayas detrás de los arbustos, que a lo mejor, te puedo solucionar en el momento, pero ¿qué va? No es lo mejor para nosotros. Así que no se pierda ese consejo en el pueblo de Dios y levántense consejos y consejeras buenos, que al final pueden llegar a ser incluso buenos amigos, ¿verdad? Que no te pasan la mano por la espalda solamente cuando hace falta, ¿no? También es bueno dar alguna palmadita, pero que siempre te tienen ahí, ¿verdad? Tampoco te vuelvas Algunos se piensan que dar el buen consejo siempre lleva la contraria de lo que el otro piensa, y eso ya se hace pesado, ¿verdad? Tampoco es eso, pero sí buscar el objetivo, lo mejor, y ser valiente para dar el buen consejo. Amén. El otro día tuvimos que aconsejar a una persona, y lo cogiera o no lo cogiera el consejo, pero el consejo era corta por lo sano, da ese paso primero. A veces no es mucha palabrería, es acción, obediencia. Si das ese paso, luego vendrá ya el otro, ¿no? Pero si no recibes el primero, pues entonces a seguir dando vueltas. Salmo 1:1 nos dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a agua de corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quieres que tu vida prospere? Busca el buen consejo y obedécelo, aplícalo a tu vida, hazlo tuyo. Amén. Y pues aquí nos da algunas pautas. El meditar de día y de noche en la ley, en la palabra de Dios. Meditar de día y noche, consultar, ¿verdad? Pero claro, eso tiene que ser, como dice aquí, el que tiene delicia por eso. Es mi delicia, ¿sabes? El ver lo que la palabra de Dios me habla, qué me va a decir y cuál es el consejo que me va a dar para mi vida. Y bendito eres si no has andado en esos consejos de malos, buscando ese consejo que a lo mejor favorece a tu carne, o piensas que va a ser lo bueno,
porque te están entendiendo, te están comprendiendo. Ahora se da mucho eso, ¿verdad? Te comprendo, te entiendo. Por una oreja me entra, por la otra me sale, ¿sabes? Pero, bueno, pobrecito, estás pasando un mal momento, te entiendo. Pero ¿qué consejo hay ahí? ¿Qué palabra que verdaderamente haga reaccionar a la vida? Qué bueno cuando uno reacciona y se da cuenta y le ha servido, le ha hecho bueno esa palabra y dices, gracias. He recibido algunos gracias después de tiempo. Gracias porque lo que me dijiste al final le hice caso y me ha hecho bien. Me ha hecho bien. Pero cuando lo recibió no te creas que puso muy buena cara. Pero le hizo bien. Qué bueno reconocer, ¿verdad? Pues bendito serás, ¿sabes? Si recibes ese buen consejo y aprendes a dar también buenos consejos, porque bendecido será con la esencia de la palabra. Si te deleitas en la palabra de Dios, si meditas de día y de noche en la palabra de Dios, vas a sacar la sustancia. Es lo que le pasó a Pablo. Pablo, cuando le es revelado el Hijo de Cristo, o sea, Cristo como Hijo de Dios, le es revelada la sustancia de la palabra. No palabra escrita, contada, leída, ¿verdad? Sino la sustancia, el jugo. Y como decía el hermano el otro día, la esencia de la palabra. Esa es la que necesitamos para que nuestras vidas prosperen. Amén. Gloria a Jesús. Y no se ha sentado en silla de escarnecedores. Cuidado en escarnecer, en sacar las carnes. Escarnecer significa eso, sacar las carnes. Hay algunos que, bueno, van de buen consejero, de dar consejos y lo único que hacen es no liberar las cargas. No ayudan a ser buenos consejeros al consejo, ¿verdad? Como le pasó a Moisés, por eso decía, escoge hombres, sino lo único que hacen es escarnecer. Vienen a contarte cosas, a decirte, y dice, ahí te lo dejo, ahí te lo dejo, ahí te lo dejo, ahí te lo dejo, y lo único que hace es escarnecer. Y pensar, incluso bueno, como se dice, como decimos nosotros, comerte la tostada, ¿sabes? Vienen a comerte la tostada. Cuando te das cuenta, qué situación esa, ¿no? Estás haciendo las tostaditas en el desayuno y de repente aparece uno por allí y sin darte cuenta hace raca y se va con la tostada. Y te han comido la tostada. Aleluya. Sobre todo en esos momentos, ¿verdad? Que uno a veces le puede pillar tonto. Aleluya. Hay que, pues bueno, recibir ese consejo que necesitamos, como decía antes, que es el que al final pues nos va a cambiar, nos va a corregir y nos va a encaminar. Proverbios 5:12. Vamos ya terminando. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la represión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Y bueno, casi en todo mal he estado y en medio de la sociedad y de la congregación por no haber atendido al consejo, por haber aborrecido el consejo, está diciendo aquí. Y eso ya sé que puede pasar y nos puede pasar a todos, Alguien que dice, ya estoy harto de que me digan y esto no, y así, por aquí, y por allá. Si ocurre eso es porque realmente a lo mejor no estamos andando como deberíamos, amén. Y claro, es más fácil dejar la carne suelta y caer en esta tentación de aborrecer el consejo. Cuando esto sucede, pues al final, y el corazón menosprecia esa represión, porque un buen consejo es para sí, y empiezas a sentirte reprimido
Y entonces, pero bueno, dice que de alguna manera se dio cuenta y dice casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. Cuando uno se encuentra en ese estado, pues no lo pasas bien, no estás bien. Amén. Así que qué importante recibir el consejo. No sea que al final digas esto y sea demasiado tarde. Amén. Mejor es pues aborrecer los consejos del impío, del pecador, del que no anda bien, porque son engaño para nuestras vidas. Así que busca la verdad. Como dice la Biblia, compra la verdad y no la vendas, ¿verdad? El sabio es el que obedece al consejo y el necio no. ¿Quieres ser sabio o quieres ser necio? Y había un juego de palabras que me acordaba de pequeño, que decíamos, a palabras necias, oídos sordos. ¿Se acuerdan? Y vamos como diciendo, a mí lo que me estás contando no me... Palabras necias, oídos sordos. Qué bueno que tomáramos ese consejo. Tuviéramos como una escotilla. Cuando el consejo no es bueno, hacer tras. Esto no interesa. Y cuando es el buen consejo, ¡fum!, abrir las orejas para recibir todo lo que bien se pueda. Amén. Dice también un proverbio que como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el que es entendido lo alcanza. ¿Verdad? Recibes el consejo y está ahí como esas aguas profundas que refrigeran, que es ese buen consejo. Y si somos hombres y mujeres entendidos, entonces lo alcanzaremos. Gloria a Jesús. Consejos sabios, consejos de los ancianos que andan en rectitud y andan en verdad. No menospreciemos al abuelo, no menospreciemos, no consejos de viejos y de viejas, pellejos, ¿sabes? Esos de que ya lo que yo tengo vivido... No, sino de ancianos. La palabra anciano, qué bonito, ¿no? Y abuelo incluso, abuelo y abuela, que te puedan aconsejar bien, que te den el buen consejo para ayudarte, que sean consejos de ayudador, no de echar cubos de agua fría, no de, ya te lo decía yo, esto que te está pasando, has visto y no sé qué, es que no puede ser, no, de ayudador. Amén. Terminamos con Isaías 25:1. Nos agota el tiempo. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Amén. Ese consejo antiguo, ese consejo que ha sido bueno y válido para muchos y para hombres de Dios, mujeres de Dios en toda la Biblia, ese mismo consejo antiguo hoy no tiene caducidad, no tiene fecha de caducidad. Amén. Y me vale hoy. Por eso la Biblia, aunque esté escrita desde hace miles y miles de años, vale hoy, es palabra para hoy, porque es un Dios de ayer, hoy y para siempre. Amén. Entonces ese es el buen consejo, no un consejo moderno. Te voy a dar un consejo moderno, ¿sabes? No, yo quiero un consejo viejo, antiguo, que sea bueno, de parte de Dios. Por eso cuando alguien está perdido, enseguida lo que hay que hacer es buscar las sendas antiguas, buscar a los ancianos y preguntarles para verificar de qué es el buen consejo. Amén. Aún cabe otro versículo, Hechos 20:26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, decía Pablo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. No está lloviendo por ahí, ¿no?
¿Habéis escuchado? ¿O estáis leyendo? No he rehuido, no ha tenido miedo Pablo de hablar todo el consejo de Dios, que es toda la verdad, más que la verdad, incluso toda la visión. Que la Biblia de Dios no se te haga pequeña, ni a la hora de compartir, ni a la hora de leer, ni a la hora de llevarla. No te estoy diciendo que te compres una Biblia grande, ¿sabes? Pero que no se te haga chica, que no se te reduzca. Y Pablo hablaba todo el consejo de Dios. Hace un tiempo tuvimos un programa en televisión que se titulaba así: todo el consejo de Dios. Tú lo has visto. Y salían ahí pastores, entonces pues conversaban sus opiniones, pero al final todo llevaba, ¿verdad?, a sacar todos los aspectos y toda la visión amplia de Dios. Porque si no damos todo el consejo de Dios, si reducimos, ¿verdad?, y mermamos la palabra, pues al final, pues eso, vamos a disminuir y vamos a no crecer, ¿verdad?, a quedarnos estancados en lo mismo. Hace tiempo escuché a un pastor decir esto. Estaba compartiendo y dijo: qué bueno que hoy puedo compartir la palabra de Dios libremente, dando todo el consejo de Dios. No porque sea mejor, sino tengo libertad para hacerlo, porque hoy la Biblia se me agranda, ¿verdad? Puedo compartir por aquí, compartir por allá, y antes, claro, aplicármelo a mi vida, ¿sí? Pero antes dice que la Biblia se le hacía chica, se le reducía, porque no estaba viviendo conforme a lo que Dios le demandaba. Amén. O sea, no se trata de ser ni mejores ni peores. Se trata de obedecer y hacer caso al consejo. Cuando más hagamos caso al consejo, cuando más busquemos el consultar a Dios, pues entonces se nos hará, no voy a decirte ancho el camino, porque el otro día compartíamos ese estrecho y angosto, pero sí como fácil llevarlo, porque con Cristo es fácil. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano. ¡Gloria a Jesús!